Hola, bienvenidos una vez más a Vivir en Armonía, un espacio creado para desarrollar temas que enfoquen a un ser humano integral, donde cuerpo, mente y espíritu puedan estar en perfecta armonía. Hoy vamos a trabajar con un tema muy importante para las familias dominicanas y es el tema de la violencia vicaria. Y para eso contamos con la presencia de una querida amiga, la abogada, la doctora Banaí Bello Dotel, quien es abogada en ejercicio, articulista, conferencista y especialista en violencia de género, con quien vamos a conversar de este interesante tema. Bienvenida, Banaí, gracias por acompañarnos hoy en Vivir en Armonía. Gracias, Indira, te reitero esas palabras, la querida amiga, como lo eres tú para mí. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Yo sé que esta conversación va a ser muy enriquecedora para todas las personas que puedan ver el episodio, porque de verdad que es un tipo de violencia la que vamos a hablar ahora. En psicología vemos la violencia, la tratamos, trabajamos con los efectos de la violencia intrafamiliar en los hijos, en la mujer, en la víctima, y sobre todo trabajamos con el síndrome de la mujer maltratada y también con los hijos, los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, pero normalmente vemos la violencia en diferentes, no solamente el sometimiento, el control, todo acto que busca dañar a la mujer. Vemos diferentes tipos y hemos visto diferentes tipos de violencia, la violencia emocional, psicológica, la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia económica. Hay muchos tipos de violencia, pero hay una violencia que existe, pero no ha sido visibilizada, sancionada, tipificada y no es reconocida por nadie, por la sociedad, y menos las víctimas y los hijos. Entonces, yo quisiera que empecemos definiendo el concepto de violencia vicaria. ¿En qué consiste la violencia vicaria y quién habló por primera vez de este término? Claro. La violencia vicaria, en palabras de Sonia Vaccaro, una argentina que reside en España, quien se ha ocupado como psicóloga y como perita de identificar y de lograr poner en el conocimiento público que esta es la más cruel de todas las violencias porque llega a los extremos de los padres, afectar los hijos para a su vez afectar a la madre y con eso mantener el control y violentar a la madre. Entonces, esta violencia, si la definimos bien, sería la instrumentalización que hace el padre de los hijos para dañar a la madre. Para dañar a la madre. Wow, es una violencia extrema, extrema. Cruel. Y lo lamentable es que dicen que las cosas que no se nombran no existen. No existen. Sin embargo, si bien ella no está nombrada porque no está en la ley, no significa que no exista. Golpea, afecta y tiene resultados desastrosos en la sociedad. Consecuencias terribles a nivel de la salud mental y en la familia. Entonces, en ese sentido, este maltratador, este hombre violento que instrumentaliza a los hijos, utiliza a los hijos para como el objetivo fiel de dañar a la madre, causándole realmente un daño a la madre, claro, pero es a través de los hijos. Claro. ¿Cómo este personaje, este maltratador, este hombre manifiesta esta violencia? ¿Cuáles son los mecanismos y la estrategia que utiliza para que se dé esta violencia en la familia? Bueno, la verdad es que son múltiples las formas en que el maltratador ejerce violencia vicaria sobre sus hijos para afectar a la madre. Por ejemplo, la violencia psicológica, el maltrato verbal, el desmedrar a la madre, disminuirla frente a los hijos, litigar, insultar a la madre, a veces dejar de pagar la pensión aún pudiendo hacerlo en tiempo correcto, desapareciéndose de los momentos más importantes de la vida de los hijos para hacerse rogar y que esas fotos no aparezcan y luego eso es culpa de tu madre que no quiere verme. Le dificultan la vida a la madre, pero es a través de los hijos. Cuando están solos con los hijos hablan mal de esa madre. Hacen deudas para luego justificar que eso fue para complacer ese hogar, pero deudas que para él son difíciles de manejar, pero afectan el hogar porque luego no pueden cumplir con sus obligaciones frente a sus hijos. O sea que no van a las reuniones de los colegios, no les interesa, siempre están justificándose y muchas veces se buscan un hogar paralelo donde pretenden manejar un hogar perfecto porque la culpa del otro hogar quien lo dañó fue la madre. Wow. Y en el último, el extremo, llegan a matar sus hijos para poder afectar completamente a la madre. Esto lo vimos hace poco. Ese caso estuvo incluso en las redes. El de Brasil. El de Brasil. Wow, sí. Y aquí, si los investigamos los casos, vamos a encontrar que ya eso está sucediendo también en esta sociedad. Está sucediendo y lo veo como psicóloga en consulta, más allá y mucho más de lo que la gente puede pensar. Está normalizada la violencia vicaria. Sí. La gente, como no está nombrada, no está tipificada, no está visibilizada, no la pueden ver. Y hay algo más. La violencia vicaria no está asociada necesariamente a un desorden mental. El maltratador está consciente de lo que está haciendo.
Es fríamente calculado Sí. y busca dañar específicamente. Él lo hace por primero un machismo en muchas ocasiones. Sobre todo y hay un machismo, la machismo. tradición y la Y además sus cosmovisión. propias frustraciones, pero lo hace con conciencia. No hay un trastorno no hay de un base y hay una trastorno de conciencia base. plena. Sí, porque muchas veces queremos decir, es un trastorno mental. No, No. no hay un trastorno mental, hay una conciencia de lo que se está haciendo. Y eso hay que Excelente. resolverlo. Entonces ahí ya pudimos ver en qué consiste y sobre todo cómo el maltratador, qué estrategias utiliza para manifestar esta violencia, donde la extrema es ya cuando elimina a los hijos o puede matarlos para Claro dañar que a la sí. madre emocionalmente. Entonces, en algún sentido, vamos a ver las estadísticas. En este país, como no está nombrada, no existe, pero se está viviendo a gran escala en las familias dominicanas. ¿Cuáles son las estadísticas si hay en este país, en España, en México, en América Latina, si existe? Bueno, en República Dominicana la violencia de género se denuncia y es de modo general, pero la intrafamiliar anda alrededor de un 35%, Ok. pero no se identifica con violencia vicaria, sino intrafamiliar. Generalizada. Se queda generalizada. Perfecto. Y para desgracia nuestra, tampoco el Código actual la contiene. En España, por ejemplo, ya hay una ley que lo castiga, lo que significa que ellos han avanzado incluso en cuanto a la punición de esta... En España está tipificada. Sí. Y en México ya se está trabajando en eso y se recogen las estadísticas. Claro, han matado muchas niñas, porque allá la cosa llegó a los Sí. extremos. Es una sociedad pero ellos están estudiando a través de estadísticas, pero con el nombre, cosa que aquí no se está haciendo. En México está menos avanzado que en España. Sí, España Están va más trabajando. adelantado, allá que está Sonia Vaccaro, en España es quien ha hecho todo este esfuerzo y evidentemente lo ha logrado. Perfecto. O sea que Lo ha en logrado. España estamos más avanzados y aquí estamos todavía que ni la podemos ver. Aquí no la hemos, Existe, aquí está no la normalizada, hemos la justicia nombrado. No existe. No, para el justicia. Código Penal que debió insertarlo, porque eso existe Que eso lo ya vamos- como tal. Exactamente. Entonces, en ese sentido, en México hay un conteo. ¿Cuántas ahora mismo hijos han muerto en ese... Dicen que 65 niñas hasta donde yo tuve la última estadística, puede que más, porque menos no será porque ya se existen, Sí. pero se está detrás de eso y además todos los días en las redes vemos Sí. esta violencia vicaria, o sea que no es algo ni siquiera por país, es a nivel de, Hay un todos los síndrome, Vanaí, el países. síndrome de alienación parental, que se llama, en psicología llamamos SAP, síndrome de alienación parental. Amplíamelo, por favor. Sí, que normalmente es el síndrome donde el padre tiene un discurso tóxico con los hijos sobre la madre y siempre habla con ellos mal sobre la madre, descalificándola, y cuando habla con ellos de su madre es descalificándola, diciendo todo lo que puede decir que es descalificante sobre la madre. Entonces le va lavando el cerebro a los hijos y va produciendo distorsiones cognitivas en estos hijos sobre su madre. Sí. Esto se vive mucho en los divorcios conflictivos y en las separaciones Correcto. que son conflictivas. Sí. Entonces, estos hijos van creciendo con distorsiones, con problemas de salud mental, con muchos temas emocionales. Y claro, la madre sufre todo esto. Y es algo terrible para la madre y para la estabilidad emocional de ella y de sus hijos. En ese sentido, se puede considerar que el SAP, el síndrome de alienación parental, es la violencia vicaria. Es una forma de violencia vicaria que es realmente la violencia, Sí. pero que no estaba nombrada ni visibilizada. Igual que no está nombrada la vicaria, ese SAP es una de las manifestaciones de la violencia vicaria. Excelente. La violencia vicaria tiene un ingrediente que yo asumo que existe, pero aunque la ley no lo establece, y tú como psicóloga quizás me puedas cooperar, la violencia vicaria es algo que lo ejerce el padre contra los hijos para afectar a la madre. Sin embargo, encuentra un espacio de comodidad en la familia, porque a veces no corrigen ese padre, ni las abuelas, ni las tías, sino que se convierte todo en un síndrome familiar en contra de una mujer y afectarle a sus hijos. Wow. Cuando van a las casas, porque normalmente si la gente se divorcia, se separa, vuelve al hogar muchas veces. Sí. Entonces en ese hogar nadie corrige esa inconducta. La abuela dice, sí, esa mujer tal cosa delante de sus hijos, las tías. Y se convierte todo en un bloque de violencia vicaria, que la ley no lo ve así, porque la ley lo ve desde el punto de vista del padre hacia los hijos. Sin embargo, es un bloque. Tú estás hablando de los otros significativos. De los que son otros los tíos, los primos, las abuelas, los componentes padres, los de la familia, que contribuyen. apoyan y contribuyen a que Claro, la violencia... el delito solamente lo comete el padre porque es el que tiene la calidad y frente a la ley es el que comete la violencia. queda sola. Claro. Porque todo el sistema familiar está apoyando al Claro. maltratador por una cosmovisión machista que muchas veces las Claro. mujeres tienen también. Hay muchas cosas en esa cosmovisión, no solo machista, de traumas de todo tipo.
Yo entiendo que hay que trabajar la violencia vicaria desde muchos puntos de vista. Ok, entonces en ese sentido es muy importante que hemos mencionado ese sistema familiar, esos otros significativos, esa familia de origen que apoya la violencia vicaria porque la normaliza, porque dentro de la cosmovisión cultural la ve como buena y válida y entiende que la mujer es la culpable de que haya sucedido todo esto o de que el hombre se comporte así. Correcto. Entonces hay un artículo que escribiste en noviembre de 2025, muy interesante, que a mí me encantó, que de hecho a raíz de ese artículo yo te contacto para hacer este podcast, claro. porque de verdad estuvo muy bien desarrollado y el artículo me encantó sobre todo el título, aparte del contenido, que lo nombraste La violencia vicaria, un delito sin nombre en el sistema penal dominicano. Es correcto. Entonces, ese artículo que fue con motivo de la conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lo escribiste para el Listín Diario, ¿verdad? Correctamente. Bueno, ahí hablaste bastante sobre esta violencia vicaria. ¿Por qué dijiste y por qué lo titulaste así? Un delito sin nombre en el sistema penal dominicano. Sí, nuestro sistema de derecho establece que para usted ser perseguido por un delito, ese delito tiene que estar tipificado en la ley, porque nadie puede ser llevado a justicia sin que exista un artículo que establezca a qué se refiere el delito que usted cometió o el hecho que usted cometió en principio. Entonces, al no estar dentro de la ley, no está tipificado, no existe. Y las cosas que no existen no se pueden exigir, porque la Constitución dice usted solamente puede ser llevado a justicia en base a una ley preexistente, y esa ley preexistente no existe. Entonces, usted va a justicia por un delito de violencia vicaria, pero eso viene con otro nombre, violencia intrafamiliar, violencia de género, pero nunca, violencia emocional, pero nunca será violencia vicaria. Y no hay al no haber tipificación, no hay tampoco una punición, un castigo a ese delito. Sí. Entonces, se queda en el aire. Por ejemplo, en el código habla de golpes y heridas como parte de una violencia. Exacto. Sin embargo, el insulto que pueda dar un padre a un hijo frente a la madre, eso no hay un golpe, no hay una herida visible. No entra dentro de la violencia Entonces, física. No deja de ser violencia vicaria, porque hay heridas que sangran más por dentro que por fuera. Que son las más importantes. En psicología esas son las más importantes, en terapia. Y las que dejan huellas para toda la vida. Exactamente. Con consecuencias en la salud mental terribles. No, incluso en muchas ocasiones ellos se justifican. Cuando ellos no pagan esta pensión alimentaria, ellos dicen luego, no, es que yo no tenía. No, mentira, tenías, pero no lo hiciste. No lo hacen a propósito. O sea, crean las circunstancias. Calculado. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Que el Ministerio Público en su investigación va a tener que ser muy, pero muy cauto, muy inteligente para poder encontrar la raíz de ese mal, que no es una simple violencia o una negativa de que no existe. Y no se puede confundir con ninguna de las otras que no debe confundirse. Ya. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tipificar esta nada más violencia vicaria, diferenciándola de la física, de la emocional, de la sexual, de la patrimonial, como tipificaron esas? Exacto. Para crear un protocolo a nivel, eso lo vamos a ver cuando te voy a preguntar del abordaje integral, que lo vamos a hacer, donde se crea un protocolo, me imagino, que se pueda tipificar exactamente estas manifestaciones y ponerle ya un nombre a esta. Bueno, sobre todo unas características. Si bien es cierto que tuvimos pendiente de una modificación del Código Penal, que era antiquísimo, vetusto, y que duramos otros tantos años, 20 años en el Congreso esperando que se terminara de promulgar. No menos cierto es que nada impide que ante el vacío del delito de la violencia vicaria, que se retome el tema y que se vuelva y se modifique y se inserte la violencia vicaria, porque ese es el deber del Congreso. ¿Se puede realizar? Naturalmente, siempre se pueden modificar las leyes. Excelente. De hecho, hay una ley, la 2497, del Congreso de cuando el presidente Fernández, que creó una ley para la violencia de género, de modo específico. Específico, excelente. Y ahí definió que era violencia de género y la violencia intrafamiliar, sobre todo, la intrafamiliar. Y eso fue una ley específica que de hecho, como este código per se no la elimina, no la deroga, se tendrá que usar para poder utilizar las fortalezas que tiene en relación con los vacíos que este código ha dejado. Excelente. Entonces, en ese sentido de los vacíos del nuevo Código Penal, podemos decir que este código ha dejado vacíos, entonces hay una serie de omisiones que nos llevan al retroceso. ¿Cuáles serían esas omisiones? Es correcto. Hay muchas omisiones. Por ejemplo, establece el código una excepción que cuando el padre o la madre corrigen, castigan a su hijo, eso no entraría dentro de la esfera de violencia,
porque él tiene como ese derecho a corregir y le dan esa libertad. No, no es cierto. Si fuese así, no hubiese tanto abuso contra los menores y no existiera una ley de menor que dice el principio superior del menor y dice que el menor debe estar supervisado siempre por el Ministerio Público en caso de violencia de los padres contra ellos. Y hay ese vacío en este nuevo código. Excelente. Tiene varios vacíos. Muchos vacíos. Por eso se entiende que hay un retroceso. Hemos retrocedido. Excelente. Entonces, y sobre todo porque existen acuerdos internacionales como el CEDAW, que es desde el año 82, contra la violencia contra la mujer, y hay derechos humanos, acuerdos internacionales que se imponen a esa legislación porque nosotros tenemos una constitución que sí lo establece. Entonces no podían dejar todo eso fuera, retroceder, cuando de hecho se le va a imponer en los acuerdos internacionales y de los derechos humanos a todos esos vacíos y a todas esas violaciones. ¿Y se está trabajando para comenzar a modificarlo y comenzar a insertar esa violencia vicaria? No, no se está trabajando en eso. Eso lo estamos mencionando algunos que nos interesa el tema, muchos como tú, como psicólogos que saben que existe, que está afectando a la sociedad de manera integral, y tenemos que seguirlo haciendo, porque si las cosas no se hablan, no logran los cambios. Excelente. Tenemos un compromiso social. Pero yo creo que el compromiso social que tenemos todos, desde cada quien, desde su nicho. No es posible permanecer en el asombro cuando vemos los casos, porque eso es indignante. Indignante, así mismo es. En ese sentido, Banaí, cuando hablaste de que la violencia, este fenómeno, la violencia vicaria, este fenómeno social complejo, pero al mismo tiempo que realmente es una patología social fuerte, que está destruyendo a las familias dominicanas a nivel de salud mental y de verdad es algo terrible. En ese sentido, ¿en qué sentido supera el fenómeno el sistema penal? ¿Cómo lo supera? ¿En qué sentido tú mencionaste en el artículo que supera el sistema? No solamente porque el código quedó, hizo omisiones y ha retrocedido, pero tú hablaste en ese artículo un poco sobre que no solamente el retroceso, sino de que el fenómeno supera el sistema penal. ¿En qué sentido lo supera? Mira, lo supera en muchos órdenes. Lo primero es que el desconocerlo es una falta de responsabilidad social. Sí, totalmente. De los legisladores. Totalmente. Es una falta de responsabilidad porque quizás en muchos hogares cercanos a ellos saben que existe violencia vicaria. Claro. Quizás contra muchos de ellos también se cometió violencia vicaria. Totalmente. Entonces, ¿por qué negar un hecho que es real en una sociedad que solo en redes se ve? No, existe como tal. Entonces sí supera el sistema penal porque está en la realidad de cada dominicano conocerlo y saber que existe, pero en la ley, que es la que nos tiene que proteger, porque es la garante del Estado de Derecho, desconocerlo. Y en ese sentido lo supera el sistema, claro, porque lo no supera, está nombrada. Porque no está nombrada. Excelente. Y eso hace que de alguna manera lo supere. Y yo cuando hablaba de eso, que lo supera. El que se vaya a defender de eso tenga un espacio de comodidad para defenderse. Porque no tiene mecanismos para que nadie lo pueda acusar de eso. Existen otros mecanismos paralelos, pero esa como tal, que es la más grave, no tiene, ese sentido, lo supera. Viene la próxima pregunta, que sería, ¿cómo puede el Estado dominicano enfrentar la violencia vicaria, visibilizarla, reconocerla, tipificarla, sancionarla? ¿A nivel de cuántas instituciones podemos comenzar a trabajar y en qué sentido? Esa es una buena pregunta. Por ejemplo, existe en Santo Domingo Este, en una fiscalía de Santo Domingo Este, existe ya un letrero que dice denuncia violencia vicaria. O sea, ya el Ministerio Público, que es el garante de esa sociedad, porque eso no podemos perderlo de vista, el Ministerio Público es garante de la sociedad, ya existe una ventanilla para violencia vicaria. ¿Ya existe? Sí, en Santo Domingo Este, la Fiscalía. Bueno, ahí es donde yo tengo el conocimiento porque le estoy dando seguimiento al tema. Se reciben esas denuncias, entonces se le busca el mecanismo para poder aceptar esta querella, esta denuncia, se investigue. Se reciben, pero no hay tipificación. Pero sí se le busca dentro del mecanismo que existe de las demás violencias para que puedan dar para ubicarlas de ahí. Claro, pero ya por lo menos ya se nombra, no está totalmente fuera del contexto. Y el hecho que lo estemos hablando nosotras dos aquí, eso indica que sí ha calado en la sociedad el tema de la violencia vicaria y que estamos avanzando. Y pienso que se va a lograr que se inserte, que se ponga dentro del proceso. Y entonces, ¿cuáles serían los diferentes ámbitos jurídicos donde hay que comenzar a modificar, que bien el artículo que mencionaste a nivel legislativo, con las leyes, a nivel institucional, a nivel de... Bien, por ejemplo, hay que hacer el trabajo legal, que es el trabajo congresual.
se tiene que continuar trabajando institucionalmente. Todas las instituciones tienen que participar de eso porque es una obligación incluso constitucional que el Estado tenga que superar y cooperar en todos los órdenes con lo que es nuestra sociedad y nuestro Estado de Derecho. También el Ministerio de la Mujer está haciendo un trabajo encomiable en ese orden. Sí, se trabaja. Capacitación de jueces. Sí, se tienen que capacitar los jueces, se tienen que capacitar los organismos, se tiene que dar charla. En cada organismo del Estado, en cada institución, hay que ir, sentarse con las personas, con los hombres, con las mujeres, para que puedan saber qué es violencia vicaria e identificarla en ellos mismos. Sí. Porque a veces la gente justifica su maltrato a que estoy enojado, estos muchachos molestan mucho. No, usted es una persona que tiene en su germen esa condición para ejercer violencia vicaria con sus hijos y afectar a su esposa. Y muchas veces cuando han vivido esta violencia vicaria, que ellos mismos no lo saben en sus hogares, desarrollan una relación odio-amor con la madre, que viene de las distorsiones cognitivas que el padre produjo, el maltratador, con el discurso tóxico que mantenía en el hogar siempre sobre la madre. Así es. O sea, hay muchas secuelas en las familias y en los hijos. Es que no es por error que el primer concepto bíblico que tenemos que manejar es amar al prójimo como a uno mismo. Así mismo. Si usted no se ama, no va a amar a nadie. Todo eso es parte de lo mismo. Entonces ya vimos cómo el Estado puede comenzar a trabajar con esta violencia a nivel de las instituciones, de la capacitación de jueces, abogados, psicólogos, de campañas. De los diferentes ministerios que tienen ese deber, porque eso es parte de ¿Y se está haciendo ya en el país? Sí, a todos los niveles, instituciones. Bueno, a todos los niveles no lo creo. No creo que sea a todos los niveles. Creo que estamos todavía... ¿No hay voluntad política, entonces? Bueno, si ya la hay o no la hay, los resultados son visibles. Pero no... Se le va a imponer más tarde o más temprano, y espero que sea temprano, porque la violencia vicaria deja las huellas muy visibles. No hay manera de hacerse loco ni creer que... No, eso es otra cosa. No, es violencia vicaria. Entonces, crece en la sociedad. Y deja huellas. Y graves. Huellas emocionales. Porque hay hogares destruidos y un hogar destruido va a dar otro hogar destruido. Porque no se están saneando los afectos, no se está saneando la sociedad. Y ahí están los traumas. Ahí la gente cada día se encierra más en sus problemas y lo que salen son monstruos. Claro. Entonces no podemos pretender que de esos monstruos sociales salgan personas buenas, personas positivas, personas que vengan a arreglar la sociedad. Porque eso hay que sanearlo desde la base. Queremos familias sanas y funcionales. En ese sentido, entonces, pienso como psicóloga que es muy importante hacer un trabajo, un abordaje de este fenómeno, que es una patología social que está creciendo, hacer un abordaje integral y multidisciplinario de la violencia vicaria, donde integremos psicólogos, juristas, abogados, ¿verdad? Claro. Educadores, el Estado, con políticas públicas, campañas de prevención, campañas de poder enseñar, educar, para poder hacer un trabajo que pueda enfrentar la violencia vicaria. Voy más lejos. Hay que trabajar eso a nivel también hasta de los partidos políticos. Porque hay necesidad de que los electores conozcan sus posibles gobernantes, sus posibles administradores del Estado, pero tienen que saber también cuál es el concepto que tienen ellos en relación con una sociedad enferma, cómo ellos pretenden sanearla. Porque si ellos, que son que dirigen los destinos de la nación, cada uno dentro del poder que maneje, no está consciente de que tenemos una sociedad enferma, no la vamos a sanar. Al contrario, va a empeorar. Va a empeorar. Entonces hay que tener claro que nuestros dirigentes políticos tienen que conocer estos fenómenos para que desde las diferentes posiciones que ostenten también propendan a resolver estos detalles. ¿Y no será necesario más mujeres en los partidos políticos y en el poder para poder visibilizar esta violencia? Porque muchas veces los hombres, sobre todo los latinos, que vienen de culturas y cosmovisiones muy machistas, donde se normaliza este tipo de actitud en los hombres con las mujeres, cuando se separan, cuando hay divorcios conflictivos, ellos están en el poder, hay mayoría de ellos en el poder, no hay mujeres, hay muchas mujeres en el poder hoy, pero se necesita más mujeres, desde psicólogos, abogados, que estén para poder visibilizar esta violencia, porque ellos mismos no logran verla. Los hombres son los que la instrumentalizan, lamentablemente. Sí, debería haber más mujeres, pero si las mujeres están dispuestas a echar ese pleito, como yo digo, a defender esa lucha, porque muchas mujeres van a la política y no quieren asumir el rol que implica usted ser sesgado social por estar defendiendo un derecho que le corresponde y que beneficia a un conglomerado. Es así. A veces la gente no quiere esperar esa respuesta,
porque sienten que me van a segregar, no me van a invitar, no voy a estar en el medio. No, no, usted tiene que saber a lo que va. Pero esa siempre va a ser una lucha de mucho carácter. Y de mucha valentía. De mucha valentía. Y responsabilidad natural. social. Gente que esté bien sana por dentro, Sí. que no le afecte una mirada extraña, no le afecte un sesgo social. Que gente que sepa que su compromiso es primero ese. Pero así mismo dijiste algo importantísimo, gente que realmente no le afecten las miradas exteriores y que tenga una valentía y muy sana por dentro para poder decir y ser responsable y comprometida con este proceso. Así es. En ese sentido, Vanna, y vamos a hablar un poco ahora sobre si este episodio lo están viendo muchas mujeres y hombres, que sobre todo mujeres que están viviendo y que reconocieron, hablando con nosotras, bueno, sobre todo escuchando el episodio, que están viviendo violencia vicaria y la habían normalizado. ¿Qué pueden hacer ellas en una sociedad como la nuestra, que todavía no está tipificada, visibilizada, sancionada? ¿Qué mecanismo tienen ellas para comenzar a enfrentar esta violencia a nivel legal? Bueno, lo primero que tienen es que reconocerlo, no justificarlo. Porque la gran mayoría de las mujeres entienden, bueno, eso de hoy es un exabrupto, mañana él cambia y esperan un cambio. No, el hombre, cuando empieza este proceso, no cambia. Porque al contrario, lo que hace es que lo endurece. En la medida en que la mujer va logrando espacios de mejoría en él va endureciendo el manejo que va a hacer sobre ese hogar. Lo primero es reconocerlo. Luego, ellas tienen que tomar una decisión, buscar ayuda psicológica. Totalmente. Porque sin ayuda no pueden salir. Así mismo, porque eso es como un pozo profundo donde tú te vas metiendo. Sí, que vas cayendo. Te vas cayendo. Entonces tú vas pensando, bueno, por mis hijos me voy a quedar callada. Luego tú dices, bueno, pues si rompo el matrimonio, ¿cómo me hago? ¿Qué va a pensar la sociedad? Y empieza con una serie de justificaciones, porque son justificaciones. Porque usted parió, usted puede criar aún con dificultad. Porque si usted le da a su hogar la dignidad que tiene que tener, usted va a sacar hijos con más dignidad, con menos problemas, y posiblemente usted es la única que puede hacerlo. De criar hijos sanos. De criar hijos sanos. Hay una parte que está enferma. Sí, porque lo que está enfermo es complicado. Entonces, esta mujer que nos está viendo en este episodio, debe buscar ya ayuda. Reconoció que esta violencia que vive no es es emocional, psicológica, pero también es vicaria. Porque los hijos están siendo utilizados para dañarla en muchas formas y ya lo pudo ver. Yo hago divorcio. ¿Qué puede hacer esta mujer? ¿Dirigirse al abogado? Mira, yo hago muchos divorcios. Tirar fotos. ¿Qué pusiste en el artículo? Guardar. Sí, tienen que tener sus pruebas. Lo lamentable es que no está tipificada. Igual ellas tengan todas las pruebas. Ellas pueden tener las pruebas Sí, pero no está tipificada la violencia. Se la van a colocar dentro de otros tipos de violencia, pero algo es algo. Por lo menos ellas tienen que salvarse ellas y salvar su hogar. Y o sea, que sí pueden guardar las deben y todo. Óyeme, nadie lo hace escondido. Te mandan por el chat, te insultan. Y después dicen, pero eso tú lo interpretaste mal, porque tienen también el tupé, como digo yo en ese término tupé, de decir, no, eso fue ella que estaba pensando que yo le dije eso, pero eso no fue así. Yo lo que quise decirle, porque hay mucha habilidad en ese manejo. Ese tipo de manipulación, y es lo que llamamos lavado de cerebro en psicología, es la que ellos niegan lo que dijeron o lo interpretaste mal y produce distorsiones cognitivas terribles. En muchos de los casos le dan muchos jalones de cabello, como no se ven. Eso no se ve, ¿verdad? No se queda el golpe. No se queda el golpe. No se queda. Y eso también está ahí. Y eso es parte de esa violencia vicaria. Entonces, para finalizar este tema, no sé si nos quedó algo por mencionar, que es importante que tú revises del artículo que yo pude leer, maravilloso, que me encantó, porque creo que mencionamos ya cómo el marco legal estamos comenzando. Sí, tenemos un marco legal frágil, por no decir inexistente, porque no podemos decir que es inexistente, puesto que hay otras leyes que sí nos dan la introducción, nos dan la fortaleza. Hay que lograr que exista una ley sobre violencia vicaria, si bien no se modifique el código, que dura un siglo para eso, por lo menos que haya una ley específica, como se hizo en su momento la 2497, Excelente. Que nos dio la fortaleza que hasta hoy tenemos. Eso es uno de los asuntos. Luego, que los organismos sigan hablando, visibilizando el problema, que se escriba en la prensa, que se escriba, que se conozca. Campañas educativas en las escuelas. Porque también públicas. En las escuelas. Sí, cuando yo estudiaba daban educación sexual y educación integral. Sí. Y a nosotros se nos hablaba de todo. Sí. ¿Por qué no se habla de violencia en las escuelas? Para que los niños sepan identificar qué está sucediendo con ellos en la relación de su padre y su madre, que ellos son las víctimas. No, y ellas mismas, las niñas y los niños, crecer ya con conciencia, para no elegir una pareja posterior que cuando le venga con un maltrato, ella lo quieran justificar, es que tuvo un mal día. No, eso es violencia. Identificar a tiempo. Entonces, hay que empezar también con las escuelas, hay que educar en las escuelas, en la universidad, hay que educar a nivel general. Todo eso que la prensa se hace eco en las redes,
caramba, háganse eco también de la educación psicológica de esta nación que está enferma, que está enferma. Por eso estamos como estamos, que una gente, incluso lo voy a decir de una manera peyorativa, vende un voto y no piensa en la dignidad de sus hijos. Es así. Entonces, caramba, esta sociedad necesita sanearse y sanarse, ambas cosas, sanearse y sanarse. Porque no es solo ver en las redes que apareció una niña en una mochila, no. Porque eso tiene una cantidad de cosas detrás que no es culpa de un solo, es la sociedad misma. Entonces todos, como actores sociales, tenemos que cuestionarnos, tenemos que comprometernos con el trabajo social para poder llevar a la transformación social que comienza en el núcleo familiar, que es el microsistema, ¿verdad? Luego pasar al macrosistema, y que es la cultura y la sociedad, pero todos somos actores sociales. Claro que sí. Yo, por ejemplo, como abogado que hago divorcios, yo lo evalúo y lo veo día a día. Así. Anda, eso es tremendo. Ustedes ven mucho los sistemas familiares. Óyeme, la mujer reducida, no porque su derecho no esté claro, sino porque no quiero afectar a mis hijos, porque cuando él se lo lleva, no me lo lleva temprano a la escuela, porque cuando él no lo viene a buscar, los niños sufren porque se quedan cambiados los niños. Sí, muchas me dicen eso a mí también, y tengo muchos niños y niñas que las madres van con un sufrimiento porque los deja cambiados los fines de semana con la maletica y con el bulto los viernes y no los van. Pero hay otros que son peores, se ponen en pareja con mujeres que ya tienen sus hogares y esos hijos lo tratan como príncipe a los de ellos, lo tratan como si fueran, óyeme, eso es una violación, eso es una violencia vicaria. Lo veo mucho en consulta. Entonces, eso yo lo veo a diario en mi práctica como abogado y por eso es que no dejo de mencionarlo y aceptar este tipo de invitación porque me afecta verlo y que no se haga nada a cambio. Así mismo es, yo también lo veo en consulta, veo las familias dañadas, los trastornos terribles que causan la salud mental y cómo las mujeres están sometidas a este tipo de maltratador que no pueden hacer nada porque no está nombrada esa violencia y como tú bien dijiste en tu artículo que me encantó, la violencia vicaria, un delito sin nombre en el sistema penal dominicano. Gracias por acompañarnos. Gracias, Manaí. Indira, por Gracias por esta conversación tan enriquecedora. Gracias a ti. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en este episodio que espero que haya sido de su agrado. Ustedes saben que compartiendo este episodio también están combatiendo la violencia vicaria y para nosotros es muy importante que cada persona desde su nicho pueda también combatir esta violencia. Hasta el próximo episodio.